Bueno, muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver la predicación número 19 de las parábolas del Señor. Hoy vamos a ver la parábola del mayordomo infiel. Yo les pido que me acompañen a Lucas 16, del 1 al 15, y cuando la tengamos nos ponemos de pie y vamos a hacer lectura de la palabra de pie. Lucas 16, del 1 al 15. Entonces vamos a leer Lucas 16, del 1 al 15. Nos dice la escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ponga mucha atención: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y ojo acá, aquí está la clave de todo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Padre Santo, ayúdanos a entender esta parábola, Señor. Una parábola creo que bastante confusa, Señor, que puede ser malinterpretada. Y como decía Pedro, Señor, que muchos distorsionan para su propia perdición, Señor. Ayúdame, Señor, a proclamar esta parábola en el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría que viene de Dios, Señor. Y yo te ruego, Señor, te lo pido, Señor, te lo imploro, amonestando a todo hombre, te suplico, Señor, que tú persuadas por medio de la predicación a que personas en esta iglesia que no hayan nacido de nuevo, hoy se levanten y vean y clamen a Dios por misericordia, Señor. Y a los que ya son hijos tuyos, Señor, yo te pido que nos mantengas, Señor, y que nos hagas alabarte y glorificarte y honrar a Cristo nuestro Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué pasó con esta parábola? Uno diría, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué el Señor está alabando aparentemente algo malo? ¿No es cierto? Uno diría, ¿cómo es posible que esto salga en la Biblia? Diría uno. Y yo no quería explicar esta parábola porque la verdad me daba muchos problemas para explicarla, aunque sabía que el Señor no se contradice, lógicamente.
Entonces quería como dejarla para después, pero no, había que predicarla cuando era. ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? ¿Cuál es el énfasis de esta parábola? Y vamos a revisarlo, y ya lo vamos a ver. Resalta astucia, sagacidad y eficiencia del mayordomo al utilizar todos sus recursos para el bien de sus intereses, aunque sus intereses sean necios. Ya tranquilos, que ya les voy a explicar y ya vamos a entender. Este mayordomo ve su futuro, su peligro, y corre para asegurarse un futuro bueno. No avala el fraude o la deshonestidad. Él resalta la política dentro de los términos de su propio reino. No sé si me hago entender. Dentro del reino de las tinieblas todo vale. Dentro del reino de las tinieblas vale el fraude, vale la mentira, y esas son las políticas del reino de las tinieblas. Y el impío lo utiliza sagazmente para cumplir sus objetivos. La sagacidad no está mal. Lo que está mal es el fraude. Y eso lo aclara al final. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire que el Señor nos está contradiciendo. Porque si, Él dice, mire, ojo, usted no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que está resaltando? Así nosotros, ¿qué es lo que nos enseña? Deberíamos actuar dentro de las políticas del reino de Cristo, con sagacidad. ¿Sí me hago entender? ¿Y cuáles son esas políticas dentro del reino de Cristo? La ley de Dios y los dones que el Señor nos ha regalado. Debemos usarlos con sagacidad. La palabra de Dios, utilizarla con sagacidad. Esas son las políticas. Yo no me puedo salir de esas políticas dentro del reino, para asegurar nuestro futuro eterno. Él se aseguraba su futuro terrenal, y él era sagaz para cumplir esos objetivos. El objetivo era ganar amigos para que después, si lo echaban, lo recibieran en las casas al mayordomo. ¿Qué es lo que nosotros ganamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros estamos trabajando para las moradas eternas. No sé si es claro el tema. No avala el fraude y la deshonestidad, avala la sagacidad dentro de las políticas del reino en el cual ellos estaban sumidos, el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas todo vale. ¿Qué nos dice Matthew Henry? Este mayordomo despilfarró los bienes de su señor. Todos somos responsables de la misma acusación. No sacamos el provecho debido de lo que Dios nos ha encargado. El mayordomo no puede negarlo. Debe rendir cuentas e irse. Esto puede enseñarnos que la muerte vendrá y nos privará de las oportunidades que tenemos ahora. El mayordomo ganará amigos de los deudores e inquilinos de su señor, eliminando una parte considerable de la deuda de ellos con su señor. El Señor al cual se alude en esta parábola no elogió el fraude, estoy leyendo a Matthew Henry, sino la política del mayordomo. Solo se destaca en este aspecto. Los hombres mundanos, al elegir sus objetivos, son necios. ¿El objetivo del mundano cuál es? Necio, es el mundo, la vanagloria. Entonces es necio ese objetivo. Pero en su actividad y perseverancia son a menudo más sabios que los creyentes. El mayordomo injusto no se nos pone como ejemplo de engaño a su amo, ni para justificar la deshonestidad, sino para señalar el cuidado que ponen los hombres mundanos en sus asuntos. Usted coja a un idólatra y cómo honra a sus ídolos, estas personas, cómo los honra. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos hacer? Honrar al único que merece la gloria y la honra. Usted coja a un narcotraficante y cómo trabaja en esas cosas, y no está bien lo que él hace, pero cuánto nosotros deberíamos trabajar para el reino de los cielos. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Bueno sería que los hijos de la luz aprendieran sabiduría de los hombres del mundo y siguieran con igual diligencia su mejor objetivo. A ellos no hay que obligarlos a que hagan el mal, pero a nosotros parece que sí, nos tienen que casi que obligar a que hagamos el bien. Las riquezas verdaderas significan bendiciones espirituales, y si un hombre gasta en sí mismo o acumula lo que Dios le ha confiado en cuanto a las cosas externas, ¿qué prueba puede tener de que es heredero de Dios por medio de Cristo? Las riquezas de este mundo son engañosas e inciertas. Convenzámonos que son ricos verdaderamente, y muy ricos los que son ricos en fe y ricos para con Dios, ricos en Cristo, en las promesas. Entonces acumulemos nuestro tesoro en el cielo y esperemos nuestra porción de allá. Entonces
Esa era una introducción para que tengamos claro de qué se trata. Igual ya la vamos a desarrollar. Vamos a entrar en un segundo capítulo que es la sagacidad. Es la sagacidad. La sagacidad del impío. Él, se los decía ahorita, él es astuto, él es eficiente en cumplir sus objetivos mundanos. Dice en el verso 8 de Lucas 16, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, resalta esa palabra, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los inconversos sabiamente se dan cuenta de su futuro y hacen planes para asegurarlo, como hizo este mayordomo. Pero nosotros, los hijos de luz, vivimos sin ninguna preocupación, como si el cielo no fuera nuestro destino. Vivimos para este mundo sin preocuparnos en prepararnos para el mundo venidero. Estamos deshonrando a nuestro Señor, que nos ha puesto como mayordomos sobre los bienes espirituales en la tierra. Mire, Lucas 17, no me acompañe, bueno, listo, acompáñenme. Lucas 17, 26 al 30. Lo que pasa es que la hemos leído muchas veces, pero bueno, listo, la vamos a leer otra vez. Está hablando como en los días de Noé. Lucas 17, del 26 al 30. Está hablando como en los días de Noé. Así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. En otra parte, en Mateo dice, y no entendieron. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, y esto es lo que quiero que resalten ustedes, qué es lo que hace el impío y la diligencia que tiene el impío en hacer lo que no debe. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que los salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿qué hace el impío? El impío es eficiente en buscar la comida, el alimento, el sustento, en comprar, en comerciar, en vender, en plantar, en edificar. Eso hace el impío y lo hace muy bien. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo no trabajemos por las cosas normales en esta vida, por las cosas terrenales. Pero lo que quiero resaltar acá es que el impío es diligente, es eficiente y es sabio en hacer estas cosas. Acompáñenme a Mateo 11, del 11 al 15. Mateo 11, del 11 al 15. Dice la Escritura: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Viene hablando de Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Mire, y esto es lo que quiero que resaltemos acá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es lo que quiero resaltar. Los hijos de los hombres, los hijos de las tinieblas, están arrebatando el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no somos sagaces y diligentes. Nos dejamos amedrentar, nos dicen cualquier cosa y ya nos callamos en proclamar el evangelio y la verdad. Ahorita vamos a empezar a ver varios ejemplos. Miren, entonces quiero resaltar que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Miremos algunos ejemplos. Los testigos de Jehová al predicar. Oh, cuánto tuviéramos esa pasión que tienen los testigos de Jehová al predicar, pero nosotros al predicar la verdad, lógicamente. Cuánta pasión deberíamos hacerlo. Porque lo que ellos hacen, en el sentido, está bien predicar. Lo que pasa es que no predican la verdad. El objetivo es el errado. El objetivo los lleva a condenación. Pero lo que hacen es correcto. Lo que hacen, es decir, el predicar está bien. Lo que pasa es que están predicando mentiras, no les sirve de nada. Sí. Pero nosotros deberíamos tomar esos ejemplos y nosotros ser así de fieles como el testigo de Jehová predica. Miremos otros ejemplos. Los judíos y los adventistas en guardar el día del Señor y en congregarse. Oh, cuánto lo guardan y cómo lo hacen con ese celo. Y nosotros, cualquier cosa es excusa para no congregarnos. Y congregarse es bíblico, predicar es bíblico. Las religiones paganas en sus rezos y ayunos. Oh, cuánto estas señoras
duran días, horas enteros ayunando y rezándole a sus ídolos. Y nosotros nos cansamos, media horita orar, una hora, nos cansa, nos aburre todas estas cosas. Deberíamos aprender de ellos, en ese sentido. No en pedirle a los ídolos que ellos hacen, ¿no? Los católicos con sus ídolos. ¿Cuánto los católicos defienden a sus ídolos? Mírenlos en todas esas procesiones, hacen una cantidad de cosas. Y nosotros, no, al único que merece la gloria y la honra, no lo glorificamos. Miren ellos cómo defienden al Papa, a la Virgen María y a todos ellos. Y ellos sí los pueden defender. Pero nosotros blasfeman de Cristo y nos quedamos callados, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nos quedamos callados cuando debemos hablar. Los cristianos, entre comillas, de la iglesia moderna, en su compromiso con la iglesia. Aquí muchos lo han dicho. Yo cómo era de apasionado allá. Yo cómo servía. Yo llegaba los domingos a las 6 de la mañana para servir en una iglesia de mentiras que enseña un falso evangelio. Pero aquí cuando estamos en la verdad, todo nos da pereza. Todo, nada nos gusta. Los falsos maestros haciendo discípulos. ¿Cómo hacen de discípulos los falsos maestros? Por avaricia hacen mercadería de la fe, con palabras infladas, engañan, pero son bastante eficientes. Pero no, nosotros nos tenemos que callar. No juzgue, le falta amor, porque los violentos lo arrebatan. No somos sagaces en hacer esas cosas. Nos dejamos intimidar nosotros. Los políticos denunciando a sus adversarios. Usted denuncia a un político corrupto y todo el mundo aplaude. Usted denuncia a un falso maestro y todo el mundo se indigna. Qué contradicciones tan grandes. Sale un noticiero, saca una columna denunciando a un político por sus fechorías, por sus robos, y todo el mundo le dan un premio nacional de televisión a los periodistas que hacen eso. Pero usted como cristiano denuncia a un hereje de estos y lo llaman un intolerante, un falto de amor, y todo el mundo se indigna. ¿Se dan cuenta? Los violentos arrebatan el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El hombre al buscar sus riquezas terrenales. ¿Cuánto trabaja el hombre por buscar la comida que perece y no la que a vida eterna permanece? Miren, el empresario trabajando en sus empresas. ¿Cuánto es eficiente en trabajar en sus empresas? ¿Cuánto hace por estas cosas? Se levanta temprano, es disciplinado. El trabajador que le pagan un salario jamás llegaría tarde porque sabe que de eso depende su sustento. Pero no, nosotros a la iglesia llegamos tarde, como es por gracia, como es que si yo llego tarde, eso que me voy a condenar. Siempre estamos pensando así, pero no se dan cuenta que usted es el más legalista de todos. Legalista no es el que quiere llegar temprano para honrar al Señor y ser diligente en las cosas del Señor. El legalista es el que dice, eso no me va a condenar, es que acaso me voy a ir al infierno por eso. Es un legalista, está en la ley. Eso es un legalismo realmente. Miren, estos vendedores de multinivel, ¿los conocen? Bastante eficientes y persistentes, y nosotros no somos persistentes en la predicación. Dice la palabra de Dios, amonestando a todo hombre, persuadiendo, llamando al arrepentimiento. No simplemente diciendo, pues yo ya le prediqué, los resultados son del Señor, como era ahorita. No, la Biblia nos muestra, mire, si a mí me van a llamar arminiano, por eso que me llamen arminiano, no me interesa. Mire, yo creo en la soberanía de Dios, creo en las doctrinas de la gracia, creo en que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia, pero también creo que el Señor nos manda a persuadir a todo hombre, llamar al arrepentimiento, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso dice la Escritura, y eso no contradice la soberanía de Dios, ni la elección soberana desde antes de la fundación del mundo. Los estudiantes con sus estudios pueden trasnochar, pueden durar horas, noches enteras haciendo los trabajos para presentar un examen, pero póngalos a orar, a ver si oran de la misma manera. Y esto también aplica, y aquí estoy hablando de cosas que puede aplicar dentro del cristiano como dentro del no cristiano. Lógicamente
lo que dije al principio de rezar a sus ídolos y eso pues no aplica para nosotros, pero dentro del cristiano pueden haber estudiantes o el trabajador que es más eficiente en las cosas terrenales y no en las cosas del Señor. Lo mismo el estudiante. Los mundanos en sus vicios y tesoros, póngalos a organizar una fiesta, a preparar unas vacaciones, póngalos a ver televisión. Y para eso sí no tienen nada de pereza, nada de pereza. Ellos están haciendo todo. Usted puede durar, estas personas pueden durar horas enteras viendo televisión, viendo novelas que nada le alimentan, pero póngalos a orar y verá que se duermen. ¿Dónde está tu tesoro? Donde está tu tesoro, allá estará tu corazón. Miren, pidamos esos afectos al Señor, pidamos esos afectos, hermanos, pongamos atención. Yo les pido que no nos distraigamos, por favor. Hablamos de lo de las mamás, les pido por favor que si una salga solo una y no se salgan todas, porque generamos desorden y es importante lo que estamos viendo. Fiestas, ponga un pagano, inclusive un cristiano, a preparar sus próximas vacaciones. ¿Y qué hacen? Dios mío, eso ahorra, hace de todo, prepara, todo el día está pensando en eso. Y con las cosas del Señor, donde está tu tesoro, allá estará tu corazón. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Mire, a estos no hay que decirles nada, no hay que empujarlos, ni siquiera motivarlos. Ellos son eficientes sirviendo en su reino, en el reino de las tinieblas. Son bastante eficientes. Son perseverantes al pecar. Son perseverantes al pecar. No hay que decirles nada. Qué tristeza que al cristiano todo toque decírselo. Todos nos tienen que decir. Todo toca, haga, y si no se le dice, no hace. Examinaos a ver si estamos en la fe. Examinaos a ver si estamos en la fe. Hermanos, examinaos, esto es serio. Pidamos estos afectos al Señor. Pidamos estos afectos al Señor. Si los hijos de Satanás son tan capaces de actuar sabiamente para tornar las circunstancias a su favor y sacar partido de ella, ¿por qué los hijos de Dios no somos capaces de actuar con sabiduría divina para asegurar nuestra entrada al reino de los cielos, pero actuando correctamente y como Dios quiere, es decir, dentro de las políticas del reino de los cielos? ¿Cómo debemos ser nosotros entonces? Prudentes y astutos como serpientes, discerniendo entre el bien y el mal, porque el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar. Acompáñenme a Romanos 16, del 17 al 19. Romanos 16, del 17 al 19. Nos dice la Escritura: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis, subrayo esa palabra, sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aquí nos habla de discernimiento, hermanos. El falso maestro o inclusive el falso hermano viene con suaves palabras y lisonjas engañando los corazones, y engaña el corazón de los ingenuos. En las iglesias siempre va a haber trigo y cizaña, eso nos lo dice la Escritura. Pero nos dice la palabra de Dios que nos apartemos de esas personas, porque esas personas causan divisiones en contra de la doctrina que habemos aprendido. Entonces nos manda a tener discernimiento, a ser sabios para el bien, no sabios para el mal. Entonces la Escritura no se puede contradecir. Volvemos a la parte de la parábola. Él no está alabando la deshonestidad y el fraude. Debemos ser sabios para el bien, dentro de los límites y las políticas del reino de los cielos. El falso maestro, ¿qué hace? Convierte en libertinaje la gracia de Dios. Ellos le prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Les dicen: tranquilos, no hay problema. Le alivianan la conciencia al impío, o al falso creyente, o al creyente incrédulo.
pero es para su propia perdición. Acompáñenme a Mateo 10, del 16 al 25. Vamos a ver otros ejemplos. Mateo 10, del 16 al 25. Entonces debemos ser sabios para hacer el bien. Discernimiento, hermanos, discernimiento. Si no tenemos discernimiento, pidámosle al Señor, pidámoselo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Miren, nos llaman hasta hijos del diablo, nos pueden llegar a decir. Mire, pero si eso lo hicieron, cuánto más con el Señor Jesucristo, cuánto más con los de su familia. ¿Por qué? Y nosotros nos dejamos amedrentar. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir en toda esta primera parte. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Son más sagaces. Ellos dicen una palabra y el cristianito se acobardó y no siguió predicando, no siguió viviendo en santidad, no siguió proclamando la verdad y denunciando la mentira. Seamos sagaces. No nos dejemos engañar. Mire este otro tipo de mentiras. Yo lo publicaba hace algunos días. Nos dicen, para algunos ser maduro en la fe, es que ellos hablan de madurez en la fe. Para algunos ser maduros en la fe es quedarse callado, no contender por el evangelio, no denunciar la mentira o no predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es ser maduro en la fe. Y así evitarse problemas. Para algunos ser maduro en la fe es ser cada día más tolerante con el mundo y el pecado, y menos exigente con la santidad y el apartarse de las cosas mundanas. Para algunos ser maduro en la fe es ver esta tierra como morada permanente, no como pasajera, y no añorar el pronto regreso de Cristo. Pues hermanos, si eso es ser maduro en la fe, pues prefiero seguir siendo como un niño, como dice la palabra, con una fe simple y sencilla que ama a su Señor, que cuando oye contradecir sus benditas verdades, no permanece en silencio. Así lo llamen contencioso, inmaduro y divisionista, que quiere seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo, a familiares, amigos y desconocidos para que conozcan a Cristo. Así lo llamen fanático y exagerado. Una fe simple y sencilla que se esfuerza cada día en honrar a su Señor con su vida, que no quiere pecar, que quiere una conciencia cada vez más limpia y menos encallecida. Así lo llamen legalista, moralista, santurrón o religioso. Una fe simple y sencilla que quiere seguir luchando esta batalla con los ojos puestos arriba en Cristo, no en esta tierra, como peregrino y extranjero, añorando la bienaventurada esperanza y su glorioso encuentro con Cristo. Así lo llamen escapista. Tristemente muchos piensan así. Ellos dicen, yo antes era así, pero ahora soy diferente, ahora soy más maduro. Muchos también dicen, yo antes era muy legalista, muy exagerado, ahora entiendo mejor la gracia y el evangelio, y se van a pecar. Otros muchos dicen, de todos modos tenemos que vivir en esta tierra. No nos dejemos de engañar, hermanos, seamos sagaces. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé si me estoy haciendo entender lo que les estoy diciendo.
Vamos a otra parte, aprovechando todo para el reino de Cristo, todo para el reino de Cristo. Dice el verso 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Os reciban en las moradas eternas. ¿A qué se refieren las riquezas injustas? Se refiere a todo lo que tiene que ver con esta vida. Los dones, los talentos, el trabajo, el dinero, las oportunidades. Tiene que ver con todo lo que se va a perecer, digámoslo así. El mayordomo usó el dinero de su señor, ganándose muchos amigos para asegurar su futuro. Las riquezas injustas se refieren a los negocios y trabajos que realizamos en esta vida, por medio de los cuales ganamos para vivir. Aprendamos de él en cuanto a nuestro futuro. Debemos ser sabios y usar lo que Dios nos ha dado para ganar muchos amigos para el cielo, para las moradas eternas. Dice, cuando éstas falten. Mire, cuando el reino de Satanás termine, él es el príncipe de este mundo, el dinero y todo lo que hay en él no tendrá ningún valor. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Vamos a 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Entonces, insisto, debemos utilizar todo lo que tenemos en este reino, en esta tierra, para el reino de los cielos, para ganar amigos para el reino de los cielos, para las moradas eternas. Dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire que son las dos cosas. Es el amor, la paciencia, pero también con la verdad. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren esos templos llenos y miren esas mega iglesias llenas, porque les dicen las novelerías que quieren oír. Esa es la realidad. Quieren que vayan y les calmen, simplemente les den una palabra de aliento y no más, pero no les predican, no quieren escuchar de Cristo, no quieren escuchar que se arrepientan, que dejen sus pecados. Porque yo ya, sigue diciendo Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Será que esto lo podemos decir? ¿Hoy lo podríamos decir? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así me digan escapista. Así nos digan escapistas. Amamos la venida de Cristo. Esa es la bienaventurada esperanza. Hermanos, ¿cómo estamos aprovechando nuestros recursos? Les pregunto. Nuestros recursos. El trabajo, ¿cómo lo estamos aprovechando para predicar a tiempo y fuera de tiempo? Hemos insistido mucho en esta iglesia eso. Hemos insistido mucho. Mire, hermano, usted no necesita irse a predicar necesariamente a las calles o ser un misionero para cumplir su obra de evangelista. En su trabajo, con los recursos que usted tiene. Mire, ¿cómo con los recursos? Alguien dirá, ¿pero cómo? Pues hermano, mire, ingénieselas como sea sagaz. Hay gente que invita a alguien a almorzar para simplemente compartir el evangelio. Son esas cosas. Lo invita a su casa, le abre las puertas de su casa, lo invita a una comida para predicarle el evangelio. Esas son las cosas que nosotros debemos estar haciendo. Nosotros no necesitamos necesariamente irnos a la selva a predicar para ser evangelistas.
Nosotros tenemos todo el tiempo, en todo momento, nada más asómense a la ventana y ya tiene mercado para predicar. Es a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. ¿Cómo estamos aprovechando? Eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que después os reciban en las moradas eternas. Eso es lo que nos está enseñando esta parábola. Tenemos que predicar en todo momento. Por eso siempre que oramos acá, miren, no es solamente la evangelización que hacemos una vez al mes, hermanos. Si usted se conforma con eso, hermano, usted está mal. Usted está mal. Y tampoco se trata de que ahorita que como iglesia vamos a salir todos los días a predicar. Tampoco se trata de eso, hermano. Porque cada uno debe entender que debe hacer las cosas para la gloria de Dios. Así no lo estén viendo. Hermanos, ¿cómo estamos aprovechando nuestras reuniones familiares? ¿Cómo estamos para irles a compartir la palabra? ¿O nos dejamos amedrentar? Porque como dice el impío, en la familia no se habla ni de política ni de religión. Sí. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y nosotros nos estamos dejando amedrentar con estas cosas. Porque no somos sagaces, no somos, ¿cómo se diría eso? Sagaces para las cosas del Señor. Astutos, gracias. ¿Cómo estamos utilizando el internet? No, es que las redes sociales no son para predicar. ¿Quién dijo que las redes sociales no son para predicar? Todo puede ser para predicar. Todo. Menos mal Martín Lutero nunca pensó así, porque si no jamás hubiera utilizado la imprenta de Gutenberg para plagar Europa con todo el evangelio, proclamando la verdad y denunciando la mentira. Por supuesto que no es el único medio. Y por supuesto que tampoco yo me puedo quedar con simplemente predicar en internet y no haciendo discípulos en todas las naciones, por supuesto. ¿Cómo estamos utilizando nuestros dones? ¿Usted qué sabe hacer? Un hermano ahorita trabaja con el arte y predica el evangelio por medio del arte. ¡Qué bonito! Predicando el evangelio no es la única manera. Usted sabe escribir, usted sabe hablar. Utilice todo lo que el Señor le dio para proclamar la verdad y denunciar la mentira. Cualquier situación, hermanos, es una oportunidad para predicar. Los dones y recursos que tenemos deberían ser siempre dispuestos en hacer obra de evangelista. Hermano, no nos dejemos engañar por estos. Voy a leer algo que también publiqué en días pasados, que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando. Porque realmente estas personas son esto: cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos. Son todos aquellos, miren, ellos nos quieren engañar con estas cosas, dicen estas cosas. El reino de los cielos lo están arrebatando los violentos, sufre violencia. Insisto, cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos son todos aquellos que dicen que respetemos las demás creencias, así éstas los lleven al infierno. No, hermanos, eso no es el ejemplo bíblico, ni histórico. Eso no es amor por las almas que se pierden. Cristo no respetó las creencias de nadie, hermanos, de nadie. Y fue el ejemplo de amor más grande que ha visto la humanidad. Él denunció a los falsos maestros y dijo que Él era el único camino, la única verdad y la vida. Que nadie llega al Padre sino por Él. Con esto, el Señor Jesucristo estaba desacreditando cualquier creencia que no estuviera fundamentada en Él. No los estaba respetando, las estaba denunciando. Cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos son todos aquellos que dicen que prediquemos el evangelio, pero no denunciemos la mentira ni a los falsos maestros. Dicen, solo predique de Cristo, no les hable las mentiras, no les denuncie los errores. Mentiras, hermanos. El verdadero cristiano va con dos espadas, una proclamando la verdad y otra denunciando la falsedad. Es inevitable, hermanos, porque la luz hace evidente la oscuridad. O como diría el gran reformador Juan Calvino, el verdadero pastor tiene dos voces, una para llamar a las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos rapaces. Cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos son todos aquellos que dicen que a los católicos no les digamos nada acerca del Papa, la idolatría y todas las herejías en las cuales están sumidos. Eso decía Sugel Michelén hace poquito, un video, cómo predicarle a los católicos. No le diga nada del Papa, no le diga nada de las herejías, solo háblele de Cristo. Mentira, hermano, eso no es predicar el evangelio. Y todas las herejías en las cuales están sumidos, que solo
les prediquemos de Cristo. Eso no enseña la Biblia, hermanos. Eso no enseña la Biblia. Esos son sus pecados más evidentes, los del católico, y así lo podemos poner con cualquier otro ejemplo. Y los que más aman, los cuales no les permiten realmente arrepentirse, ni ver la gloria del Salvador y acercarse realmente a Cristo crucificado. Ellos quisieran seguir a Cristo sin dejar sus ídolos, hermanos, pero eso no es posible. El Señor se enfocó en el amor al dinero del joven rico, ¿recuerdan? El pecado más característico, se enfocó en ese pecado del joven rico. En el adulterio de la mujer en el pozo. ¿Qué hizo Pablo? Se enfocó en la idolatría de los atenienses y los de Éfeso. Entonces usted va con un católico y sabe que su mayor pecado es la idolatría, tiene que hablarle de eso. Como a un homosexual le tiene que hablar de su homosexualismo. Como a un ladrón le tiene que hablar de eso. Claro, no es el único pecado que lo condena ni lo lleva al infierno, pero es el pecado que más le impide acercarse a Cristo. Cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos son todos aquellos que dicen, les dije algo de eso, que las redes sociales no son un medio para predicar el evangelio. Menos mal Lutero y los reformadores no pensaron así, cuando utilizaron la novedosa imprenta de la época como medio masivo para proclamar en toda Europa el evangelio de Cristo y denunciar las mentiras del papado. Debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, por los medios que podamos, personalmente, en las calles, en internet, por medio de artículos, libros, escritos. La realidad, hermanos, es que cuando se predica la verdad y se denuncia la mentira, los demonios se alborotan. Esa es la realidad, hermanos. Y nosotros nos acobardamos, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y nosotros no entendemos eso. Dirá alguno, uy Marco, ¿y usted por qué habla tan fuerte? ¿Por qué dice esas palabras tan duras? ¿Cómo utiliza términos como cobarde, perro mudo, hipócrita, mentiroso? Pues miremos al profeta Isaías, como decía. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Miren que no es una palabra mía. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros cominadores son insaciables. Está hablando de los falsos maestros. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Hermanos, no nos dejemos engañar, ganemos amigos para las moradas eternas. Amén. ¿O qué me dicen de Juan el Bautista, llamando a los fariseos generación de víboras? ¿Qué me dice de Cristo, denunciando a los falsos maestros y diciéndoles sepulcros blanqueados? ¿Cómo escaparán de la ira venidera? ¿O qué me dicen de Pablo con el mago Elimás? ¿Qué hacía el mago Elimás? Yo no sé si recuerdan esa historia, eso está en el libro de Hechos. Elimás estaba apartando para que no se le predicara al procónsul. Estaba haciendo estorbo para predicar, y muchos, entre comillas, cristianos son estorbos cuando se está predicando la palabra y se ponen del lado del impío. Pero ¿qué le dijo Pablo? Hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad, enemigo de toda justicia. ¿Se dan cuenta? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, y nosotros nos damos cuenta de eso. Con el discurso del falso amor, la falsa tolerancia, nos están engañando y no predicamos, no compartimos, no hacemos la gran comisión, no vivimos en santidad, nos acobardamos. Hermanos, dones y talentos también los debemos poner al servicio de Dios. Diligencia, valentía, perseverancia, sabiduría y con discernimiento. Dice el verso 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Miren, recuerden la parábola de los dones y talentos y la parábola del padre de familia. ¿La recuerdan? Le dio a uno 10, al otro 5, al otro 5, 2, 1 creo que era. Y los que 5 y 2 lo multiplicaron, pero el que le dio 1 no hizo nada con eso, lo enterró en el mundo. ¿Recuerdan eso? No hizo nada para el reino de los cielos. A los otros los felicitó por haber hecho eso. Basado en eso,
si no aprovechamos lo poco o mucho que el Señor nos da en esta vida para ponerlo al servicio de su reino y los enterramos en la tierra, es decir, en este mundo, ¿cómo nos confiará lo eterno? Si los paganos e idólatras hacen todo lo que hacen para servir en el reino de las tinieblas, en el pecado, en servir en aquellas cosas que no tienen valor eterno, en las cosas que perecen, que incluso los llevará a la condenación, ¿cuánto más nosotros que servimos en el reino de Cristo? ¿Cuánto más nosotros con los dones que el Señor nos ha dado? No, amigos, si así actuamos, y le tengo que decir, amigo, el Señor nos llamará siervos malos y negligentes, nos quitará lo que nos dio, habrá condenación, pues todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Él nos pedirá cuenta, las excusas no van a servir, nos castigará duramente, como dice la Escritura, y nos arrojará donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces alguien no va a decir, entonces no voy a trabajar. No, trabaja, y esas cosas las utiliza para el reino de los cielos. ¿Sí me hago entender? Si así hacemos, multiplicando los dones para el reino de Cristo, nos utilizará más en su obra. Dice que le dio, a uno le quitó para darle al otro. Somos siervos fieles y prudentes, somos los más dichosos, pues bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero además seremos recibidos por el Señor con estas dulces palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que fue fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá, dice aquí el texto base de Lucas 16, del 10 al 12. Ay, hermanos. Pero hermano, y la parábola nos la sigue aclarando. En un cuarto capítulo, con las armas de Dios, no con las del diablo. Y vamos a ver un poco más. ¿Cuáles son esas armas de Dios? Con las armas de Dios, no con las del diablo. ¿Cuáles son? Mira, hermano, nosotros no podemos servir en el reino de Cristo con las armas del demonio. Eso no se puede. Y eso no es lo que está enseñando la Escritura. Implícitamente esta parábola. ¿Cuáles son las armas del impío? La mentira, la falsedad, las palabras infladas, las filosofías mundanas, las huecas sutilezas. Todo por amor, codicia, por hacer mercadería la fe. Bueno, por todas estas cosas, por engañar, por desviar. Dice verso 13 y 15, miren que la parábola nos la sigue aclarando. No nos estaba diciendo lo que uno piensa cuando empieza a leer esta parábola. Porque nos dice verso 13 al 15, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué nos dice Matthew Henry? El Señor agrega a esta parábola una advertencia solemne: ustedes no pueden servir a Dios y al mundo. Así de divididos son los dos intereses y los dos reinos. Cuando el Señor habló así, los fariseos codiciosos recibieron con desprecio sus instrucciones. Pero Él les advirtió que lo que ellos contendían, si fuera la ley, era una lucha sobre su significado. Por eso en muchos lados les habla del adulterio, les explica qué es el adulterio, que no es solamente físico, sino con la mente. El matar, que también es odiar. El honrar a los padres. Recuerden, decían: como yo ya ayudé en el templo, entonces no ayudo a mis padres. Y deshonraban el cuarto mandamiento.
Hay mucho, y aquí era otra de las cosas. Si ve que ahí dice que ellos se burlaban de él, porque él viene y les dice, y ahí dice, mire lo que ustedes se justifican ustedes mismos. Ustedes se justifican ustedes mismos. Y eso, ellos tienen apariencia de piedad, pero ellos niegan la eficacia de ella. Hay muchos abogados, entre comillas, pertinaces, codiciosos, que favorecen la forma de piedad y que son los enemigos más enconados de su poder. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y tratan de poner a los demás en contra de la verdad. Dicen algunos, por ejemplo, dicen, no, pero es que nosotros vivimos en otras épocas. Es que la iglesia primitiva no tenía los ataques del mundo que nosotros tenemos hoy. Allá no había internet, allá no la pornografía, en estas cosas, en la televisión, nada de eso. Los reformadores tampoco, los puritanos tampoco. Mire, ¿se dan cuenta? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa. Ellos no pueden entender que aún en este tiempo, con las cosas que sean, el Señor y el llamado a la santidad es el mismo: sed santos porque yo soy santo. Amén. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué dice Colosenses 2 del 8 al 10? Eso es lo que hacen estos falsos maestros. Estos que hacen que el reino de los cielos sufra violencia. Dicen, y eso es un llamado para todos nosotros, hermanos, que tengamos discernimiento. Colosenses 2 del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es que son sutiles, no es tan evidente lo que hacen. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, ¿qué hacen? Huecas sutilezas, filosofías según los rudimentos de este mundo. ¿Cómo más hacen? Ya vamos a explicar un poquito más de eso. Unos ejemplos. Segunda de Pedro 2 del 18 al 19. Pedro 2, 18 al 19. Resalte la palabra que voy a leer ahorita. Dice la escritura: pues hablando palabras infladas y vanas, esas son las que quiero que subraye, infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces engañan a personas dentro de la iglesia. Les prometen libertad, fresco, tranquilo, usted ya fue perdonado por todos sus pecados, no se preocupe, no sé qué, suicídese, que no hay problema. Imagínense, ustedes sí sabían que todos estos calvinistas reformados enseñan eso, muchos de ellos neocalvinistas, porque no son realmente. Qué tristeza, hermano. John MacArthur, Sugel Michelet, Miguel Núñez, Steve Lawson, todos ellos enseñan eso. Uy, Marco, ¿usted cómo denuncia a estas personas? Les prometen libertad y son, bueno, eso también lo enseñan en la iglesia moderna, y ahorita vamos a ver que son de los mismos, finalmente. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esclavos del pecado, son esclavos de corrupción. Por eso no predican como deben predicar. Con vanas palabrerías seducen los corazones inconstantes, las almas inconstantes. Mira, hermanos, hoy tenemos dos luchas, y eso envuelve toda la escritura finalmente, y todo lo que es la vida cristiana. Y estos falsos maestros engañan por medio de estas cosas. El ecumenismo y el antinomianismo, hermanos. Son estas dos luchas que nosotros debemos entender. Dos grandes ataques en la iglesia. Hay que denunciarlos. Mire, el ecumenismo. ¿Contra qué atenta el ecumenismo? Contra la doctrina de Cristo.
contra el evangelio, contra la verdad, contra la obra de salvación. Y solo hay dos doctrinas, la doctrina de Cristo y la doctrina de las falsas religiones, de Caín, la doctrina del papado. La doctrina de Cristo es la doctrina de Abel, la del cordero sacrificado. Y las demás religiones, las que vienen desde Caín, en la gran ramera representadas en la torre de Babel, es la religión del papado, la religión de las obras, la religión del esfuerzo humano para salvarse. Y esto es lo que hace el ecumenismo. Ponen por encima el amor y la unidad a la verdad. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que no nos juzgamos en yugo desigual, que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. También nos dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces esto, el ecumenismo envuelve la doctrina, el evangelio como tal, la salvación, la doctrina de Cristo. Pero el antinomianismo envuelve la vida del verdadero creyente, la santidad. ¿Se dan cuenta que envuelve todo? ¿Y qué nos dice el antinomianismo? Se lo leí ahorita: ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios, palabras infladas. La Biblia nos dice que nos apartemos de los tales, que les tapemos la boca, que los denunciemos. Esas son las dos grandes luchas que tiene la iglesia y que siempre ha tenido, porque si usted se da cuenta, envuelve absolutamente todo. Y la iglesia moderna y el neocalvinismo son laxos en estas cosas. Los dos. Cuando me refiero al neocalvinismo, me refiero a personas que profesan las doctrinas de la gracia, pero cuando usted ve esos templos y esas prácticas son de pura iglesia moderna. Gospel Coalition es un gran ejemplo de ello. Iglesia moderna y neocalvinismo, que a la larga son las dos iglesias modernas. Mire lo que tienen: eventos, seminarios, congresos, ecumenismo, alianzas mundanas con políticos y con otras religiones, mundanalidad, campamentos, cruceros, ventas de CDs, mercadería, cobro de entradas, luces, espectáculo, humo, humoristas, juegos, diversión, farándula cristiana, hasta salmistas reformados hay ahorita. Mega iglesias, templos suntuosos, ungidos intocables, gerentes de iglesia, porque no son pastores, gerentes de iglesias, psicología y humanismo. Es igualito, usted los ve. Vaya a un campamento de John MacArthur y vea cómo es de hasta más pagano que los campamentos de la iglesia moderna, y con todas las prácticas que hacen allá. Uy, Marco, ¿usted cómo denuncia a San John MacArthur? Que se arrepientan. Miren, ¿y con qué excusan hacen esto? Con supuestamente extender el reino de los cielos. Eso es lo que le dicen a usted: extender el reino de los cielos. Pero mire, como dice aquí la Escritura, le dice Cristo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos, pero lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Eso es lo que les está diciendo acá, porque los fariseos estaban haciendo más o menos eso. Tristemente, hermanos, son de los mismos. Ellos aman el mundo. La iglesia de hoy en su mayoría es tibia, porque han ido reemplazando la consigna bíblica de solo Cristo y sola Escritura por todo tipo de estrategias mundanas. No confían en el poder de Dios. El Señor se encuentra afuera de ella, a la puerta, llamando a su pueblo a no contaminarse. Parecen más unos clubes sociales que un lugar donde el pueblo santo de Dios se reúne a orar, a alabarlo y conocerlo. Mira, a ellos les encanta citar a Pablo cuando dice: examinarlo todo, retenerlo bueno. Les encanta esa cita bíblica, pero no les gusta lo que sigue. Sin embargo, ni lo examinaron ni retuvieron lo bueno, y en cambio sí, no se abstuvieron de toda especie de mal, porque eso es lo que sigue en la cita bíblica: absteneos de toda especie de mal. Hermanos, no podemos servir a Dios con las armas del diablo, no podemos servir en el reino de Cristo con las estrategias del reino de las tinieblas. Entonces nosotros trabajamos dentro de las políticas del reino de Cristo, es decir, la santa ley de Dios. Pero debemos ser sagaces y no dejarnos amedrentar. Nuestras armas entonces son espirituales: la armadura de Dios, la fe que ha vencido al mundo, la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios 6 del 10 al 18. La armadura de Dios.
Las mujeres ya saben esta cita de memoria. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, las acechanzas del diablo, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, los lomos de la verdad, mire, la armadura de Dios no es más que el reflejo de Cristo. Todo apunta a Cristo, todo apunta al Salvador. Los lomos, vestidos vuestros lomos con la verdad. Cristo es la verdad, la proclamamos. El mundo detiene con injusticia la verdad, pero nosotros vamos con dos espadas, una proclamando la verdad y otra denunciando la mentira. Amén. Porque solo en Cristo hay salvación, no hay otro nombre, hermanos. Mire, si usted está ya sentado, si usted no ha entendido qué es esto del Evangelio, mire, hermano, con amor se lo digo, con amor se lo digo. Si usted no ha puesto la esperanza en el único que tiene la verdad, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, hermano, usted va a perecer. Amigo, usted va a perecer. Esto es serio. Esto no es de venir un domingo y ya cumplí. Hermano, esto tiene que ver con la salvación eterna. Vestidos de la coraza de justicia, estamos vestidos con la justicia de Cristo. De ropas viles nos dio ropas reales. Nos dio todo eso el Señor. Nos transformó cuando estábamos muertos, cuando éramos cadáveres andantes. El Señor nos rescató de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Calzados con los pies con el evangelio de la paz, predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? El escudo de la fe en Cristo para apagar los dardos del maligno, la duda, la incredulidad, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos falta fe, pidámosle al Señor, vayamos a la Escritura para que nos aumente nuestra fe. Pero nos dice que orando en todo tiempo, con súplica, velando para no caer en tentación, velad y orar por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Con eso es un arma poderosísima, tal vez la más, la oración, no, es la más, para vencer la tentación, para luchar con el pecado, hermanos. Acompáñenme en Hebreos 11, hermanos. Mire, hermanos, estos son los héroes de la fe, son conocidos en la Biblia. Son los héroes de la fe. Hebreos 11, vamos a leer. Les voy diciendo qué partes vamos leyendo. No lo vamos a leer todo, el capítulo 11, pero sí la gran mayoría del capítulo. Miren cómo arranca el capítulo 11, definiendo qué es la fe: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, estas personas habían puesto y entendían en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito hasta aquel día. Ellos habían puesto la fe y su única esperanza en Jesucristo, el único que podía darle perdón de pecados y vida eterna. Entonces dice, verso 4, por la fe, por esa fe, por la esperanza
la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe, Abel, él no veía, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Cristo ya habla por medio de eso que hizo Abel. Porque solo hay dos doctrinas, recuerden, la doctrina de Abel y la doctrina de Caín. La doctrina de Abel es la doctrina de Cristo, la del Cordero sacrificado. La doctrina de Caín es la doctrina de las obras muertas de justicia para salvación. Es la doctrina de la gran ramera, la doctrina de todas las religiones. Caín, el padre de todas las religiones. Avancen al verso 7. Vamos a leer algunos ejemplos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El arca representa a Cristo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La promesa de una gran nación, la promesa de Cristo, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Cristo, esa es la fe, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, porque de ahí venía la promesa. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque era la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve, o si no, no sería fe. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así me llaman escapista, esto es lo que dice la Biblia. Somos peregrinos y extranjeros y añoramos la venida del Salvador. Amén. Siga ahí el 14, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en ella, de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Todo apunta a Cristo, hermanos, todo apunta a Cristo. Él es el gran personaje de la Biblia, el gran personaje de la humanidad. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Avance allá al 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira, esto es un gran ejemplo también. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este es un ejemplo para nosotros, Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, es decir, del mundo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Por la fe dejó a Egipto, al mundo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Avance al 32. ¿Y qué más digo? Ahí menciona a Rahab, menciona a José, menciona ahí a un par más. Dice en el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, hermanos. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque esto también era para nosotros. Estas cosas que ellos sufrieron también son para nosotros, para que nosotros no seamos perfeccionados aparte de ellos. Y no como le decían a uno, no, eso fue allá en otra época, allá en otra época. Hermanos, ¿por qué ellos hicieron todo eso, hermanos? ¿Por qué? Porque creían, sabían en quién habían creído, en Jesucristo. Por eso lo hicieron, hermanos. Medite, hermanos, si usted realmente ama a Cristo. Medite, porque quien no ama a Cristo es maldito, es anatema. Y nosotros debemos tener este ímpetu si realmente somos cristianos. Si usted es cobarde en predicar, si usted no predica porque no se quiere ganar problemas, si esa es su vida, si usted solamente está pensando en eso, hermano, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Porque un fruto de un cristiano es una persona que hace estas cosas, porque es la misma fe de ellos es la misma fe de nosotros, si realmente hemos creído en Cristo. Amigo, solo en Cristo hay perdón de pecados. Su palabra es la única fiel. Estoy hablando al que es inconverso en esta iglesia. Arrepiéntase, vaya a Él, entréguele su vida, sírvale, gane amigos para las moradas eternas. De lo contrario, su alma sufrirá pena de eterna perdición. Amigo, no es un juego. No es un juego. No es un juego. Mire, ¿usted por qué debe ir a Cristo, hermano? ¿Por qué debe ir a Cristo? Porque usted ha pecado, usted ha violado la ley de Dios. Usted ha deshonrado a Dios desde que nace hasta este día. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Hay condenación por el pecado. ¿Usted por qué debe ir a Cristo? Primero, porque usted ha pecado, ha deshonrado a Cristo. Segundo, porque Él es el único, hermano, escúcheme bien, amigo, que lo puede salvar del infierno. Solo en Él hay redención de pecados. Solo en Él hay salvación. En nadie más hay salvación. Esto no es un juego. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Para pagar esos horribles pecados que usted y yo habíamos cometido. Si usted no cree, esa obra de Cristo no fue para usted. Arrepiéntase, hermano, no espere más. Amigo, perdón, arrepiéntase. Dele la espalda al pecado. Deje sus ídolos, sus tesoros, y abrace la cruz del Calvario, la cruz del Gólgota. Abrace a Cristo, abrace al Salvador. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y si usted es un cristiano, entre comillas, asegúrese de su salvación. Porque si usted no tiene estos frutos que estamos leyendo, usted lo más probable es que no sea cristiano. Asegúrese de su salvación. Asegúrese. La palabra de Dios nos dice todo el tiempo que nos examinemos a ver si estamos en la fe. No deje esto para otro día. Arrepiéntase. No justifique más sus pecados. No justifique más sus cosas. Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted pueda ser salvo. Usted no se va a salvar porque a mí no me importa, yo no creo eso, yo no creo en la Biblia, no importa. Va a ser juzgado de todos modos. Va a ser juzgado de todos modos, porque la paga del pecado es la muerte. Solo en Cristo hay redención de pecados. Solo Cristo lo puede liberar de las llamas del infierno. Y óigame bien, el infierno no es acá. Si usted es un impío y se muere siendo impío, lo más cerca que usted estuvo al cielo fue en esta tierra. Porque en el infierno será el llanto y el crujir de dientes. El llanto y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Va a sufrir pena de eterna perdición su alma. Usted debe ir a Cristo. Usted debe solucionar eso inmediatamente. Solo en Cristo hay salvación.
Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Amén. Si usted ha venido acá durante mucho tiempo y usted no es cristiano, vaya a Cristo, deje de estar pensando en el almuerzo, en las cosas terrenales. Solucione lo celestial, solucione lo eterno. Eso es lo más importante. Solucione eso, amigo o amiga. Hermanos, y ahorita le hablo a los hermanos. Si el mundo sirve tan fielmente a Satanás y a su reino, si son tan sagaces en sus cosas mundanas, ¿cuánto más nosotros deberíamos servir a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si somos negligentes, no estamos sirviendo a Cristo realmente, estamos sirviendo a Satanás, porque ninguno puede servir a dos señores. No nos dejemos engañar ni amedrentar. Aunque el reino de los cielos sufra violencia y los violentos lo arrebaten, aunque el mundo entero esté bajo el maligno, Cristo ya venció en el Gólgota, en el monte de la calavera, resucitó triunfante de la muerte, aplastó la cabeza de Satanás, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a nosotros, que éramos cadáveres andantes, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por eso no actuamos como cobardes, perros mudos, hipócritas y mentirosos. Al contrario, como aquellos hombres valientes que cerraron bocas de leones, que fueron perseguidos y muertos a filos de espada, fieles en lo poco, caminamos por fe, como viendo al invisible, hacia una patria mejor, la celestial, con toda la armadura de Dios, con la espada de la verdad, denunciando la mentira, amonestando a todo hombre a tiempo y fuera de tiempo, a que se arrepienta y ponga la fe en el Redentor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que nos ayude de verdad a no deshonrar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que murió por nosotros para librarnos de toda la ira que debería venir sobre nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que nos dirija, y que ojalá el Señor haya usado este mensaje para que usted de verdad se ponga en orden y siga a Cristo y a este crucificado. Señor y Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, yo te doy gracias. Gracias por todo, Señor. Glorifica a Cristo, Señor, glorifica a Cristo. Perdónanos, Señor, perdónanos. Mira, Señor, no había más forma de ser salvos sino por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Teníamos una deuda enorme con nuestros pecados, Señor, y tú anulaste toda esa acta de los decretos que había en nuestra contra y la clavaste en la cruz, Señor. Ay, Señor, perdónanos, Señor, si no hemos sido diligentes. Perdónanos, Señor, si no hemos sido sagaces y nos hemos dejado muchas veces amedrentar, y las falsas filosofías, Señor, de otras personas, del mundo, del reino de las tinieblas, nos dejan amedrentar. Perdónanos, Señor, si aún siendo cristianos hemos caído en eso y hemos aconsejado de esa manera, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Padre Santo, que mis hermanos, Señor, cojan esto como un tesoro y lo utilicen, Señor, que tú lo utilices para que ellos vayan y proclamen de Cristo, que sean eficientes en la obra, Señor. Yo te lo ruego. Y aquellas personas que hoy, Señor, no son salvas, Señor, sálvalos, Señor, sálvalos, Padre. Tu palabra dice que amonestemos, que persuadamos, Señor. Señor, persuádalos, Señor. Mira, te lo ruego, Señor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te lo pedimos, Padre. Yo quedo en tus manos, quedamos en tus manos, llévanos en tus manos, Señor. Y permítenos vivir para la gloria de Cristo, Señor. Amén y amén, Señor.